Lucas capítulo 7 nos muestra algo increíblemente poderoso. A Jesús no se le asombra con facilidad. A lo largo de su ministerio, ha visto de todo. Ha visto multitudes seguirlo. Ha visto milagros que desafían la lógica humana. Ha visto corazones endurecidos por la religión y también ha visto corazones sinceros, abiertos y llenos de anhelo. Sin embargo, en este capítulo, la Biblia nos dice que Jesús se maravilló, y no una, sino varias veces. Todo comienza con una figura inesperada, un centurión romano, un hombre de autoridad, un líder militar con soldados bajo su mando, acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedeciera sin cuestionar, un hombre de poder en el mundo. Pero este hombre, a pesar de toda su influencia, tenía una necesidad profunda que su autoridad no podía resolver. Su siervo, alguien a quien estimaba mucho, estaba enfermo, al borde de la muerte, y es en esa desesperación donde vemos nacer una fe que dejaría a Jesús asombrado. Lo interesante es que el centurión no se acercó directamente a Jesús. Él, un romano, se sentía indigno. Envió a unos ancianos de los judíos para que intercedieran por él. Reconocía la grandeza de Jesús y su propia pequeñez en comparación. Y cuando Jesús ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a otros amigos con un mensaje que cambiaría todo, un mensaje que resonaría a través de los siglos. Él dijo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero solo di la palabra, y mi siervo sanará. Piensa en esto por un momento. Este hombre entendía la autoridad como nadie. Él sabía que cuando daba una orden, sus soldados obedecían sin dudar, y aplicó esa misma lógica a Jesús. Comprendió que el poder de Jesús no dependía de su presencia física, sino de su palabra. Si Jesús simplemente hablaba, la enfermedad, la distancia, la muerte misma, tendrían que obedecer. La respuesta de Jesús fue inmediata. Se maravilló, se giró hacia la multitud que lo seguía y dijo algo que debió haberlos dejado atónitos: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El milagro, por supuesto, ocurrió a distancia. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al siervo completamente sano. Porque cuando la fe es genuina y entiende la autoridad de Cristo, la distancia y las circunstancias se vuelven irrelevantes. La palabra de Jesús es suficiente. Poco después, la escena cambia drásticamente. Jesús llega a una ciudad llamada Naín, y lo que encuentra allí es el opuesto a la esperanza: un funeral. Una procesión fúnebre salía de la ciudad. El fallecido era el hijo único de una mujer viuda. Imagina el dolor, la desolación total. Esta mujer había perdido a su esposo y ahora a su único hijo, su único sustento, su única esperanza para el futuro. Su mundo se había derrumbado por completo. Aquí, nadie llamó a Jesús, nadie le pidió un milagro. Él no fue invitado a la escena. Jesús simplemente vio la procesión, vio a la multitud llorando, y sobre todo, vio el corazón destrozado de esa madre. Y la Biblia dice que, al verla, tuvo compasión de ella. Hay dolores que son tan profundos que no pueden ni gritar, pero Jesús los ve. Él ve el sufrimiento silencioso, la desesperanza que se lleva por dentro. Movido por esa compasión divina, Jesús se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces, con la misma autoridad con la que sanó al siervo del centurión, habló directamente a la muerte. Dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Jesús se lo devolvió a su madre. El llanto se convirtió en gritos de asombro. El luto se transformó en alabanza a Dios. Porque cuando Jesús llega a la escena de nuestra tragedia, la muerte, ya sea física o espiritual, nunca tiene la última palabra. Y la historia no termina ahí. Lucas nos presenta otra situación que nos toca muy de cerca: la duda. Juan el Bautista, el hombre que había preparado el camino para el Mesías, el que lo bautizó y lo anunció como el Cordero de Dios, ahora estaba en prisión. Y desde la soledad y la incertidumbre de su celda, la duda comenzó a crecer en su corazón. Así que envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Piénsalo, si Juan el Bautista, el más grande de los profetas, pudo dudar, ¿quiénes somos nosotros para no sentirnos identificados con esa pregunta en nuestros momentos más oscuros? Pero observa la respuesta de Jesús. No lo reprendió, no lo criticó por su falta de fe. Jesús respondió con hechos, con evidencia. En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades.
liberó a otros de espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los mensajeros: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. En otras palabras, la prueba de quién soy no está en mis palabras, sino en mis obras. Cuando nuestra fe tiembla, cuando la duda nos asalta, Jesús no nos condena, nos invita a mirar su obra, a recordar lo que ha hecho en la historia y en nuestras propias vidas. Esa es la respuesta a nuestra incertidumbre. Luego, Jesús defendió a Juan ante la multitud. Dijo que no era una caña sacudida por el viento, sino un profeta poderoso. Pero añadió algo revolucionario: les digo que entre los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, la gracia siempre supera al mérito humano. La posición no se gana, se recibe. Y el capítulo 7 concluye con una de las escenas más íntimas y conmovedoras de todo el Evangelio. Jesús está en la casa de un fariseo, y una mujer, conocida en la ciudad como una pecadora, entra sin ser invitada. No dijo una sola palabra, no hizo ninguna petición, no intentó justificarse, simplemente se postró a los pies de Jesús y comenzó a llorar. Sus lágrimas, lágrimas de arrepentimiento y de amor, lavaron los pies de Jesús. Con su propio cabello, los secó, y los besaba una y otra vez, ungiéndolos con un perfume costoso que traía. Su corazón estaba completamente rendido, expuesto. El fariseo, en su corazón, juzgó a Jesús por permitir que una mujer así lo tocara. Pero Jesús, que ve más allá de las apariencias, vio lo que realmente importaba, vio su amor, un amor nacido de un profundo sentido de su necesidad y del perdón que anhelaba. Jesús le contó una parábola al fariseo sobre dos deudores, uno que debía mucho y otro que debía poco, y preguntó: ¿cuál de ellos lo amará más? La respuesta era obvia. Luego, mirando a la mujer, Jesús le dijo al fariseo: ¿ves a esta mujer? Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús no vio su pasado manchado, vio su presente arrepentido y su futuro lleno de gratitud. Y finalmente, se dirigió a ella y le dijo las palabras que anhelaba escuchar: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Su fe, expresada no con palabras, sino con lágrimas y un corazón quebrantado, fue suficiente para recibir la salvación y la paz. Al final, este capítulo nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy: ¿qué tipo de fe tienes tú? Es como la del centurión, que confía en la palabra de Jesús sin necesidad de ver. Es como la de la viuda de Naín, una fe que nace del encuentro con la compasión de Cristo en medio del dolor. Es como la de Juan, que a pesar de dudar, sigue buscando respuestas en Jesús. O es como la de la mujer pecadora, una fe que se derrama en lágrimas de arrepentimiento y amor a sus pies. Porque la verdad es que Jesús sigue maravillándose hoy, no de nuestras ceremonias o de nuestra perfección, sino de una fe sincera, una fe que reconoce su necesidad y la autoridad absoluta de Cristo. Si hoy necesitas un milagro en tu vida, si necesitas consuelo en tu dolor, o si anhelas el perdón para tu alma, recuerda las historias de este capítulo. Recuerda que Jesús siempre, siempre, responde a la fe verdadera. Si crees que el mismo Jesús que obró en Lucas 7 sigue obrando milagros, sanando y perdonando hoy, te invito a escribir amén en los comentarios. Declara con fe que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la paz de Cristo esté contigo.